Gracias por la invitación. Hoy os hablaré un poquito de lo que voy haciendo. Yo soy Ferran Fillat. Actualmente soy el responsable médico de la unidad de 3D del Parc Taulí y también del Hospital Clínic de Barcelona. Soy también traumatólogo y ejerzo especializado cada vez más en la impresión 3D aplicada en el ámbito de la traumatología. Entonces hoy os hablaré más de lo que es la cirugía digital, ¿no? E intentaré centrar la ponencia un poquito en aplicaciones de la impresión 3D, que es uno de los grandes beneficios que tienen en defectos sobre todo masivos, y os he traído algunos casos ejemplo en cirugía del pie sobre todo, pero también para que veáis otros ejemplos de aplicación del 3D. Entonces, para empezar un poco y entender qué es cirugía digital, yo creo que es importante hacer un poquito de introducción de qué hay detrás de la tecnología y el flujo de trabajo, ¿no? Primero de todo, para poder hacer cirugía digital debemos siempre de partir de una buena imagen médica. Actualmente podemos hacer reconstrucciones 3D a través de resonancia magnética o de TAC, ¿no? A veces combinadas. Idealmente el tejido óseo, que es nuestro ámbito de actuación, el TAC es la prueba de imagen ideal para poder hacer una buena reconstrucción 3D de los casos de aplicación, ¿no? Entonces, esto sigue una serie de procesos. El primer paso, pasar la imagen de TAC, es la segmentación. La segmentación se utiliza software específico, tenemos mucha variedad de software libre, software de pago. La diferencia es el tiempo, ¿no? Y la automatización del proceso. Y después, una vez tenemos la imagen en 3D, hay lo que llamamos el postprocesado o cirugía digital, que es cuando realmente ejecutamos la cirugía en el ordenador, que dependiendo del caso y del alcance, pues se va a hacer más o menos, ¿no? Desde diseñar guías quirúrgicas a implantes a medida. Y evidentemente todo ello conectado a una fabricación de implantes, si es necesario, o de guías, en el cual pues es muy importante que todo este proceso esté validado y integrado para una correcta fabricación con los materiales adecuados y cumplimiento de la normativa que hay detrás del proceso, ¿no? Que es la normativa de productos a medida sanitarios. Bueno, deciros que cuando empezamos hace 10 años, pues bueno, la impresión 3D se encontraba un poco en el momento que se encuentra hoy la inteligencia artificial, y es que pues bueno, hace 10 años parecía que todo se podría resolver con impresión 3D o con la tecnología 3D, y con el tiempo hemos visto, ¿no? Y esto es un poco lo que muestra la gráfica, es que pues bueno, este pico de expectativas que había hace 10 años ha ido consolidando, ¿no? Hemos ido viendo, ¿no?, en qué realmente la tecnología puede aportar, y ahora nos encontramos en un momento muy, muy bonito de la tecnología, que es que empezamos a ser conscientes, a tener sobre todo evidencia científica de aquellos procedimientos donde la tecnología aporta más valor y por lo tanto donde centrarse. Y la cirugía reconstructiva y el pie, su potencial es enorme. Deciros que detrás de esto nos une un equipo multidisciplinar que forman parte, pues, o hacen posible todo este trabajo, y que está formado por ingenieros, pero también por consultores y expertos en cirugía digital, que hacen posible pues llegar a dar pues resultados como los que veréis en los casos clínicos. También introduciros el concepto de point of care, ¿no? Cada vez más, ¿no? Pues la mayoría de hospitales, como
como es en nuestro caso, pues están adoptando esta tecnología y son los laboratorios 3D quienes están pues, integrando esta tecnología y hacen posible todo el proceso de cirugía digital llegue a nuestros pacientes añadiendo valor, ¿no? También, ¿no?, depende mucho del ecosistema, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener un ecosistema muy potente donde podemos combinar asistencia, desarrollo y docencia y pues seguir, por un lado, implementando día a día la cirugía digital, pero seguir desarrollando porque aún hay muchas cosas que podemos hacer y además, ¿no?, pues seguir formando tanto ingenieros como médicos alrededor de la tecnología. Lo que está claro, este es el ejemplo, este es nuestro laboratorio 3D, ¿no?, del Parc Taulí. Aquí veis donde tenemos una área de trabajo de diseño, una área de fabricación y podemos ver la evolución, ¿no?, de las aplicaciones, no solamente en traumatología, sino en todas las especialidades de la impresión 3D en medicina, ¿no?, que es espectacular la cantidad de aplicaciones. También, como siempre, pues ver que hay laboratorios y laboratorios. Es el laboratorio de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Son más de 700 metros cuadrados, más de 30 ingenieros, un porrón de impresoras 3D que configuran este laboratorio y que pues dan servicio al hospital o a la Clínica Mayo con esta tecnología. Por lo tanto, ya no estamos hablando solo de innovación, sino de una realidad, ¿no?, que ya está aquí y que es bueno que conozcamos. A nivel de cirugía digital, pues bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, lo que nos aporta esta tecnología es un cambio en el paradigma de la planificación, ¿no?, de no planificar o planificar en dos dimensiones. La tercera dimensión nos da una serie de posibilidades a nivel de tanto de precisión como de control de lo que vamos a hacer, infinitas, ¿no? Esto es el ejemplo, ¿no?, de cómo planificar pues, un componente como es la metaglena, que es un componente crítico, ¿no?, es un elemento crítico en la cirugía de protésica invertida, ¿no? Otra aplicación son los modelos anatómicos, ¿no? Los modelos anatómicos son de las primeras aplicaciones que llegaron y nos sirven muy bien nos ayudan a mejorar el diagnóstico, estudiar aquel caso de forma preoperatoria de forma más efectiva, sobre todo en los casos complejos. Esto fue de los primeros casos que hicimos. Casos como una pseudoartrosis de húmero proximal pues no son habituales y la utilización de modelos, no solo nosotros, ha demostrado ser muy efectiva a nivel de planificación quirúrgica y por lo tanto ayuda mucho a los cirujanos a preparar las cirugías, ¿vale? Más ejemplos de planificación, de uso de modelos, preconformar placas antes de cirugías, estos son ejemplos, ¿vale? Aplicaciones de guías, pues también otra aplicación de la cirugía digital es el uso de guías quirúrgicas, es decir, cómo esta planificación que hemos realizado previamente en quirófano somos capaces de aplicarla en quirófano y esto traducirla en precisión, ¿no? Varios estudios, incluso no solo nuestros, han demostrado que la precisión de estas guías es comparable a la navegación o la robótica a día de hoy, con un nivel de precisión altísimo, como podéis ver, ¿no?, desviaciones de 3 milímetros o 3 grados de desviación angular, ¿no? Ejemplo también de una cirugía de glena o mala unión de radio, ¿no? Os traigo este pequeño vídeo, ¿no?, que nos enseña un poco el flujo que hay detrás de una planificación, ¿no? Como podéis ver, la planificación digital, lo que llamamos cirugía digital, consiste en coger la imagen médica. Como podéis ver, podemos jugar con un banco de hueso digital o con la misma anatomía del paciente contralateral, simular una osteotomía, ¿no?, y prever, planificar, ¿no?, una reconstrucción, en este caso de radiodistal, como podéis ver,
cómo va a quedar, qué acortamiento vamos a reconstruir, la relación con la radiocubital distal, y una vez decidido el plan, ¿no?, con el cirujano, pues diseñar una guía quirúrgica que nos va a reproducir exactamente la dirección de la planificación que hemos hecho en cirugía digital, como podéis ver, ¿no? Esto es el proceso de diseño un poco acelerado, ¿no? Esto está en constante evolución, constante automatización. Ahora ya somos capaces de aplicar inteligencia artificial en el proceso y, por lo tanto, cada vez somos más efectivos y rápidos, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no?, del caso, ¿no?, la guía quirúrgica, que se adapta perfectamente a la anatomía del paciente, y podemos guiar el brocado y el corte, en este caso, de esta osteotomía, con resultados muy predecibles. Lo mismo pasa en cirugía de columna. Podemos guiar la colocación de tornillos pediculados, y también, pues ya pasando al siguiente nivel, ¿no?, es el diseño de implantes, ¿no? Podéis ver, ¿no?, que en casos, ¿no?, como esto, pues la adaptación del implante en una mala unión de antebrazo es clave para una restauración de la anatomía y, en este caso, de la función. Como podéis ver en este caso, pues bueno, gracias al diseño y planificación, uso de guías e implantes personalizados, somos capaces de hacer una reconstrucción de una deformidad totalmente tridimensional, con cierta predictibilidad de lo que nos vamos a encontrar en quirófano, y también el resultado, porque al final en estos casos es crítico, ¿no?, conseguir un resultado anatómico para poder reconstruir la anatomía y, por lo tanto, intraoperatoriamente restaurar, en este caso, la función a nivel de pronosupinación del antebrazo. Os traigo algunos ejemplos, ¿no?, de la misma aplicación en pie. Esto es un caso, ¿no?, de un pie degenerativo, valgo, ¿no?, que, pues bueno, decidimos aquí combinar la planificación y el uso de implantes y guías personalizadas. Como podéis ver, ¿no?, hicimos una guía para este bordaje medial con una cuña de sustracción para poder corregir este valgo. Diseñamos una placa a medida para fijar esta osteotomía supramaleolar, y además, como también tenía una deformidad en el retropié, para a suplementar la corrección, ¿no?, de este pie valgo, hicimos una osteotomía guiada de calcáneo con un tornillo estándar, ¿no?, y también, pues, una osteotomía del antepié que también planificamos con placas estándar, en este caso, ¿no? A nivel de defectos, pues bueno, una de las grandes aplicaciones es los defectos masivos, ¿no?, como podéis ver, pues en cirugía de hombro. Es muy útil poder estos defectos, en este caso por una revisión, ¿no?, de una hemiartroplastia, poder diseñar este implante a medida, rellenar todo el defecto y ejecutarlo de esta manera, consiguiendo, pues, la planificación deseada, ¿no? Lo mismo nos pasa en cadera, ¿no?, cirugía de revisión, defectos acetabulares, ¿no?, pues somos capaces, ¿no?, también de planificar muy exactamente la necesidad del defecto, ¿no?, como podéis ver, y suplementarla, en este caso, con un implante a medida de la columna posterior, superoposterior, ¿no?, que en este caso era un defecto, como podéis ver. También casos más complejos o de defectos acetabulares más complejos, como podéis ver, podemos hacer reconstrucciones complejas con resultados también muy predictibles y de restauración en el centro de rotación, ideal para el paciente. Evidentemente, pues simplificando un poco la complejidad, sin sacar la complejidad de este tipo de casos, ¿no? Os traigo también casos de pie, ¿no? En este caso, pues bueno, era una tumoración
que afectaba la zona del maleolo interno y, pues bueno, gracias a la planificación fuimos capaces, aquí combinamos resonancia con TAC, fuimos capaces de diseñar una guía de corte para cortar el injerto, en este caso de cadáver, para rellenar el defecto, ¿no? También hicimos una guía para recortar, para marcar los márgenes de resección de la tumoración, ¿no? Y pudimos rellenarla de forma muy precisa, ¿no? Y también reduciendo tiempo de preparación, tiempo quirúrgico, de manera que, pues en este caso, pues la quedó de esta manera, ¿no? Después, otros ejemplos, ¿no? Pues en defectos, ¿no? O deformidades de tibia distal. En este caso era un paciente con un defecto de más de 7 centímetros, ¿no? Y una deformidad, ¿no? Que había estado tratada con un fijador externo por un proceso séptico, una secuela de fractura abierta de tibia, y que pues pudimos hacer todo el estudio digital, definir el defecto y reconstruir este defecto, en este caso por el tipo de paciente. En vez de hacer un transporte, se decidió pues suplementar, ¿no? con este tipo de, al final es titanio trabecular, ¿no? Y un clavo de artrodesis, ¿no? Donde podemos diseñar, ¿no? Pues estas guías de corte para preparar toda la zona donde se va a alojar este suplemento y pasar el clavo con resultados pues, bueno, más predictibles y en cirugía que es altamente compleja, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues eso, podemos decir que el tratamiento, digamos, a partir de imagen médica es la base del 3D. Es muy importante ser conscientes, ¿no? De que si no tenemos una buena imagen es difícil hacer cirugía digital, pero cada vez más es un problema menor, ya que no solo afecta en traumatología, los radiólogos cada vez más están preparados para asumir este tipo de planificaciones. La cirugía digital, podemos decir, combinada con las guías quirúrgicas y los implantes a medida, podemos decir no solamente nuestra experiencia, sino la mayoría de publicaciones que permiten ejecutar esta cirugía con gran precisión, y animaros, ¿no? También a promocionar estas unidades de 3D intrahospitalarias que contribuyen a la adopción de esta tecnología y a facilitar la integración, ¿no? Y llegada de estos nuevos tratamientos a nuestros pacientes y, por lo tanto, tener mejores resultados en ellos y complicaciones derivadas de cirugías tan complejas. Muchísimas gracias. Bueno, una charla fantástica. Y aquí tenemos al doctor Fillat, que es una de las figuras de traumatología más enigmáticas, porque ha pasado de traumatólogo a... No ha pasado, sí, se ha transformado y se ha ido transformando en innovador creativo, en 3D, guías. Explícanos un poco tu trayecto y cómo te sientes ahora. Bueno, primero agradeceros la invitación. La verdad es que esto viene de lejos, ¿no? Porque al final siempre yo he tenido una inquietud quizás más cercana a la ingeniería, ¿no? De hecho, cuando me planteé estudiar medicina, ya de segunda opción tenía ingeniería industrial. Entonces, finalmente conseguí entrar en medicina pero sí que es verdad que la traumatología es quizás la especialidad más cercana. A jugar Lego es lo más cercano. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y un poco la historia viene de aquí, ¿no? Después sí que es verdad que empecé la residencia, ¿no? En el Parc Taulí y a partir de ahí, pues un poco con la tesis doctoral, ¿no? Coincidió que en aquel entonces Pere Tourné, ¿no? Que era mi jefe y director de tesis, ¿no? Pues dije, ostras, podemos hacer un trabajo sobre comparación de clavos endomedulares de fémur o impresión 3D. Me dijo, no, Ferran, ostras,
impresión 3D. 3D. Claro. Y me metí, ¿no? ¿Por qué cogerlo fácil? Claro, ¿no? Y bueno, diciendo pues eso, entre que siempre me ha gustado mucho la tecnología y que esto en 2014, pues ya han pasado Claro, Un ratito. ahora 3D suena un poco actual, pero es que en su momento estaba muy por delante. O sea, no había ni pasado el COVID. O sea, totalmente, 2014, exacto, nos encontramos antes del COVID y en aquel entonces era cuando, bueno, empezaban a salir estas impresoras Iniciales, 3D. más caseras, ¿no? Y bueno, así empecé, ¿no? Empecé mi tesis doctoral aplicando la impresión 3D de uso de modelos, cómo influían a la hora de clasificar las fracturas de húmero proximal, ¿no? Claro. bueno, Pero luego nos llegamos al 2026, ahora ya tenemos defectos óseos, tenemos ¿no? un uso práctico, un uso real, ¿no? Que empieza muchas veces en casos un poco más anecdóticos, ¿no? Y de lo anecdótico pasamos a lo un poco más habitual, Más ¿no? frecuente. Defectos óseos, ¿no? Tienes un problema, hemos generado un problema, Claro. o se ha generado un problema óseo, el cual se ha de suplementar. Para el que no lo hace de manera habitual, nosotros no tenemos este hábito, pero ahora queremos tenerlo, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo entramos a este mundo? buena pregunta. A ver, hasta día de hoy el problema que hemos tenido, ¿no? Y que yo tuve, ¿no? En todo el proceso de esto de aprendizaje de la tecnología es el acceso a las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Aquí el software tiene un peso muy importante, también es verdad que esto ha ido evolucionando y cada vez más software de diseño, ¿no? Se ha ido haciendo más accesible y más, digamos, user-friendly, ¿no? Es decir, Sí, más no es tan apto para difícil, traumatólogos. Somos traumatólogos, claro. Exacto, No nos ¿no? podemos poner en una cosa tan difícil. Exacto. Pero ahora todo es más sencillo, ¿no? Exacto. Y al ser más sencillo, entra a más población, más gente. ¿no? Exacto, es una manera de, pues la tecnología ha evolucionado, se ha hecho más amigable y esto ahora nos permite hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Pues evidentemente tiene cierta complejidad, pero pues nos permite aplicarla cada vez más en más aplicaciones y los defectos tiene mucho sentido por varios motivos, porque la tridimensionalidad, ¿no? Es un factor muy importante. No existe, ¿no? No existen implantes tan específicos porque la variabilidad en los defectos es muy amplia, ¿no? Sí. ¿no? Claro, es que no partimos de una anatomía, partimos de pacientes que ya traen una deformidad, tienen una artrosis, ¿no? Son muy variables entre ellos, ¿no? Y por lo tanto aquí la personalización añade un valor, ¿no? Que la tecnología estándar no lo da, ¿no? Y es por eso que suma de tecnología que ha llegado, que está más cercana, ¿no? Más también la fabricación aditiva de titanio, ¿no? Que también los costes cada vez son más competitivos, nos permite pues aplicarlo Hacer más cosas. en situaciones Claro, como y la entonces ahora, como cualquier de nuestra ponencia, de nuestra audiencia que tiene un defecto óseo, claro, ¿tú qué le recomendarías? Tú que estás especializado en estos casos, lo que llamamos nosotros pollos, ¿qué es lo que recomendarías? Primero, ¿cómo lo estudiarías, no? ¿Cómo lo haces tú en tu día a día? En el caso de este tipo de cirugías, al final es cirugía reconstructiva, para mí es muy importante de entrada tener el estudio 3D. Esto, sea cual sea la causa, sea postraumática, sea séptica, ¿no? Siempre aporta, porque al final te da una caracterización de la anatomía, ¿no? Te apoya mucho en el diagnóstico del problema real del defecto. A partir de aquí, claro, son pacientes que son complejos, ¿no? A veces la ingeniería nos engaña en este sentido, no vemos las partes blandas. Tú haces también un poco de nexo, ¿no? Entre Ingeniero, ¿no? la planificación número y paciente-persona, ¿no? Totalmente, esto es clave, ¿no? Es decir, el ingeniero trabaja, ¿no? Muy bien el programa, mueve los huesos, se puede hacer cualquier cosa en el ordenador, pero en la realidad Claro, si tenemos pasa la límites. arteria, si pasa la arteria por donde pasa la sierra, va a ser que no. Totalmente, ¿no? Este es el tema, ¿no? Tú humanizas el número, ¿no? Un poco. Totalmente. Este es mi papel, al final, a ver, ya lo sabéis, no podemos saber de todo. Los traumatólogos
Somos expertos en eso, de hecho. ¿No? Es decir, me gusta mucho lo que hago porque al final he recuperado un poco el traumatólogo generalista, ¿no? Es decir, Claro, que miras un poco diferentes aspectos, ¿no? exacto. Diferentes áreas. Y me apoyo mucho del final del que tiene el problema, ¿no? Para poder resolver de la forma más mejor a nivel de ingeniería, pero también a nivel clínico, ¿no? Es decir, abordar un defecto con un gran suplemento metálico con una sospecha séptica, pues igual no es la mejor idea, No ¿no? está bien. ¿No? Es decir, que en este sentido, pues yo creo que es mi papel, ¿no? Y un poco, pues, lo bonito también de lo que hay detrás. Y poder hacer, pues, bueno, ya lo habéis visto en la presentación, ¿no? Pero tienes las dos opciones, ¿no? La reconstrucción biológica, esto sí se puede, ¿no? Pues siempre es preferible, ¿no? Pero gracias a la tecnología y gracias también a los nuevos materiales, ¿no? Y las posibilidades del 3D, pues se abre mucha más la puerta, ¿no? Por ejemplo, en cirugía reconstructiva de hombro, la suplementación con titanio o defectos en revisiones protésicas está ganando el terreno todo lo que es el aloinjerto de cadáver, ¿no? Porque al final también tiene suplementación metálica, exacto, ¿no? tiene Lo que antes era cresta ilíaca, después hueso de banco, ahora en muchos casos puede ser una suplementación a medida metálica, ¿no? totalmente. También yo he visto por muchos casos que al final te has obligado a ser un multidisciplinar absoluto, ¿no? Y esto también te permite un poco acercar especialidades, ¿no? Porque donde hay una alternativa de una rodilla proximal, a lo mejor los compañeros de tobillo, nosotros nos alimentaremos de eso. Probablemente no lo conocemos, ¿no? A lo mejor esto también te permite esta visión amplia y ofrecer soluciones, porque muchas veces no serán soluciones 100% anatómicas, serán muchas veces prácticas o de salvamento, ¿no? Esto... Sí. Totalmente. La verdad es que, yo os decía, ¿no? El hecho de poder trabajar con diferentes traumatólogos y de diferentes subespecialidades, a veces nos olvidamos, ¿no? de este traumatólogo generalista, ¿no? Porque nos hemos súper especializado tanto que a veces soluciones que existen en hombro, otro sitio no porque saben no que existen en pie, ¿no? Efectivamente. ¿No? Sí, claro. Y esto es... Claro, y una de las cosas que también explicas y también ofreces es no solo rellenar el defecto, sino también fijarlo, ¿no? Y eso también, la personalización y realizar osteosíntesis a medida, esto nos ha ayudado y nos está ayudando, ¿no? Mucho. Totalmente, la personalización y al final yo le llamo la personalización flexible o modular, ¿no? Porque a veces hay que combinar personalización con modularidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en revisión acetabular, ¿no? Pues muchas veces hay reconstrucciones que no son viables, o son demasiado ambiciosas y plantear una solución muy rígida a veces intraoperatoriamente te puede condicionar, ¿no? Claro, y esto es aplicable. Y no hay una todos segunda los oportunidad y sitios. muchas Totalmente, terceras oportunidades. totalmente. Muy bien. Muy bien. Pues agradecerte haber venido aquí. La verdad que yo he aprendido muchísimo. Manel supongo Y que tanto, sale con la curiosidad así de grande. Y nada, nos tendremos que comunicar, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Muy Ha sido bien. un placer. Muchas poder gracias. comunicar.